Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el segundo día de abril de 2024. En España, lo sabemos todos, despierta más pasión la política estadounidense, por ejemplo, o los problemas crecen de la familia real británica, por ejemplo, que cualquier cosa que suceda a 6 kilómetros al oeste de Badajoz, o sea, en Portugal. Pero dejemos constancia de que hoy deja de ser primer ministro de nuestros vecinos portugueses un buen amigo de España y del presidente Pedro Sánchez, que responde al nombre de Antonio Costa, socialista que marcó el camino a la izquierda española cuando fraguó un pacto que le permitió gobernar aun habiendo perdido las elecciones generales del año 2015 en Portugal. Antonio Costa, político y dirigente socialista que mereció el respaldo muy mayoritario de la sociedad portuguesa en las dos elecciones siguientes. Se pasó del 32% de la primera vez al 42% de la última, de voto, y que consiguió hace menos de 2 años, o dos años ahora, una mayoría absoluta, que era la envidia de los gobernantes europeos, ¿no? Y que luego se quitó de en medio al verse salpicado su gobierno por un caso de corrupción o de presunta corrupción. Bueno, hoy Antonio Costa, socialista, pasa el testigo en Portugal a Luís Montenegro, que es el dirigente del Partido Conservador. Está por ver que sea realmente una despedida de la vida política o de la vida pública, porque podría acabar ocurriendo que Antonio Costa recalara en las instituciones europeas, por ejemplo, como presidente del Consejo Europeo, presidente fijo de la Unión Europea. La manera en la que Durão Barroso acabó de presidente de la Comisión Europea también, acuérdese. Pero en este día de relevo portugués, sus críticos le reconocen a Antonio Costa, primer ministro saliente, haberse conducido con esa cosa tan de otro tiempo, sobre todo en España, parece tan antigua, esa cosa que se llama cortesía política, esa cosa que se llama respeto institucional. Tuvo de todo en sus 8 años de gobierno, claro, y en los años previos que estuvo de alcalde de Lisboa y de líder de la oposición, pero nadie dirá que va a pasar a la historia Antonio Costa por haber envenenado el debate político público en Portugal. Su adversario conservador, el señor Montenegro, inicia hoy un gobierno en minoría para el que va a tener que buscar el acuerdo con el Partido Socialista. Entre otras cosas, y por ejemplo, y para empezar, para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado portugués. Y es precisamente por eso, y es precisamente eso, la posibilidad de entendimientos entre los dos partidos centrales en Portugal, el conservador y el socialista, lo que ha dejado colgado de la brocha a la extrema derecha en el país vecino. Neutralizado el compadre de Santiago Abascal, que se llama André Ventura, por la fuerza que suman cuando pactan los otros dos partidos. Los partidarios de Antonio Costa admiten una sombra en sus 8 años de gestión en el gobierno de Portugal, y la sombra es precisamente el auge que ha tenido la extrema derecha. En 2015 la extrema derecha no era nadie, en el 19 consiguió un escaño, en el 24 tiene 50 diputados. Cuando es bajo tu gobierno, o sea, gobernando tú, cuando la ultraderecha engorda en tu país, puedes echarle la culpa a tus rivales, naturalmente que puedes, o al empedrado, también puedes, pero acostumbra a ser más inteligente examinarte delante del espejo y preguntarte en qué medida el aliento a la ultraderecha se lo has estado dando tú. El día que Pedro Sánchez se encaró con Manfred Weber en Estrasburgo y le repitió el estribillo este de que el PP pacta con la extrema derecha en España en lugar de repudiarla como se hace en el resto de Europa, acuérdese que Weber le replicó que lo que ha permitido que las instituciones europeas se conviertan en lo que hoy son es el entendimiento y el pacto entre los dos partidos centrales, los conservadores y los socialistas, incluso repartiéndose los cargos más relevantes. Durante mucho tiempo ocurrió eso, ¿se acuerda el señor Borrell? Presidente del Parlamento era de un signo, presidente de la Comisión o presidente era del otro signo. La capacidad, y antes aún que la capacidad, la voluntad de acordar, es lo que hará, de hecho, que después de las próximas elecciones europeas, y vamos a ver cómo quedan,
se diluya el empuje de la extrema derecha europea o de las extremas derechas europeas que están anunciando las encuestas. El pacto entre socialistas y conservadores es lo que hará posible, o haría posible, ya veremos si se confirma, que el peso de la extrema derecha sea menor. Porque cuando pactan los otros dos partidos, el otro se queda sin llave. Y por eso pesa menos. La anomalía de nuestra política patria, nuestro hecho diferencial, es la ineptitud de los dos partidos centrales, no ya para pactar, no ya para entenderse, sino siquiera para soportarse, para no despreciarse. Empezando por el trato personal, como se está viendo en estas últimas semanas, ¿no? El ministro Óscar Puente ayer en este programa dijo, es muy comentada la entrevista de Óscar Puente hoy en todos los medios, dijo entre otras cosas que a él le parece anecdótico que quien haya perdido unas elecciones generales se niegue a felicitar en la noche electoral a quien las ha ganado. Dice, porque total, si el que ha perdido va a intentar gobernar, aun habiendo perdido, y en su derecho está a intentarlo, faltaría más, el otro se lo tomaría como una chufla que le llamara para felicitarle. Este es el nivel hoy de la relación entre los dos partidos principales de nuestro país. Una chufla, dicen. La cortesía de toda la vida se considera una chufla. ¿Cómo de envenenado estará todo para que resulte hoy en España inimaginable que la noche que una noche electoral, la del 23 de julio, por ejemplo, imagínese que Sánchez hubiera llamado a Feijóo para decirle, oye, felicidades por tu victoria en las urnas, Alberto, y que sepas que voy a intentar ser investido y ahí te voy a ganar yo. Y que Feijóo le hubiera respondido, gracias por la llamada, Pedro, yo lo intento, tú intentas también ser investido, oye, si tú me ganas tendré que felicitarte yo. Dices, inimaginable esto, porque esto sería una chufla. ¿Qué necesidad habrá de cortesía, pudiendo parir comisiones de investigación que no van a investigar nada, como todos sabemos, porque aquí de lo que se trata no es de investigar, sino de chapotear? Comisiones de investigación, por cierto. El Partido Popular sigue amagando con lo de la esposa del presidente del gobierno, con convocar a Begoña Gómez para hablar de Europa y de sus relaciones con empresas y no sé qué. El PP está todo el día diciendo, no, es que se va a saber todo, se va a saber todo. Oiga, si usted sabe algo, cuéntelo usted. No, sabrá eso. Bueno, sigue amagando, pero no termina de concretar si va a citar o no a la Comisión de Investigación del Senado a la esposa del presidente del gobierno. Se lo cuento porque el Confidencial publica a esta hora de la mañana una información que afecta a la esposa del presidente y que le traslado. Dice, Begoña Gómez firmó una carta para que dos empresas se llevaran un contrato del gobierno de 7 millones de euros. Dice la información que la mujer del presidente Sánchez manifestó por escrito su apoyo a una UTE, que es una unión temporal de empresas, que se presentó a una licitación del Ministerio de Economía durante la pandemia. Y que uno de los accionistas de esa UTE, el consultor Carlos Barrabés, es el mismo que montó el máster de la Universidad Complutense que dirige la esposa del presidente del gobierno. Añade la información que fuentes cercanas a Barrabés han dicho que ellos no necesitaban la recomendación de nadie y que en todo caso Begoña Gómez actuaba en ese momento como responsable de ese máster y no como esposa del presidente del gobierno, ya que no había ningún trato de favor. Pero dejó constancia que esta es la información que publica a esta hora de la mañana el Confidencial. Repito, la mujer del presidente apoyó por escrito a una UTE que se presentó a una licitación del Ministerio de Economía, firmó una carta, año 2020 hablamos, para que dos empresas se llevaran un contrato del gobierno de 7 millones de euros. Al ministro de Transportes, por cierto, al señor Puente, hay que reconocerle que no tema a la impopularidad. Porque ayer se personó en este programa e hizo dos cosas. Una, decirle a los usuarios de la alta velocidad ferroviaria lo mal que le parece que los precios estén tan bajos, y dio por hecho que van a subir. Enhorabuena a los viajeros. Y explicar qué municipios pueden irse olvidando de tener alguna vez tren. No ya de alta velocidad, sino de velocidad normal. Amigos de Marbella, amigos de Aranda de Duero, olvidaos del tren porque no va a llegar. Amigos de Valladolid, por cierto, olvidaos del soterramiento, porque el soterramiento del tren en Valladolid era progresista cuando lo llevaba el PSOE en su programa electoral, año 15, por ejemplo, quiero recordar, pero es un plan muy derechista ahora que es el PSOE el que está en el gobierno de España. Bueno, la empresa Wigo
esta empresa francesa que le hace la competencia a Renfe en líneas de alta velocidad, que está controlada por el Estado francés, ha replicado a esto, vamos a recordar lo que dejó dicho aquí el ministro Puente, después de anunciar que va a llevar el asunto a la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Usted lo que quiere es que las compañías que ahora compiten con Renfe en el transporte de alta velocidad nos suban el precio a los consumidores? A ver, eso es quizás simplificar mucho, ¿no?, lo que yo planteo, ¿no? Lo que yo digo es que la competición tiene que ser en buena lid y tiene que permitir que las tres empresas obtengan beneficios o como mínimo no tengan pérdidas, ¿no? Y para eso hay que subir los precios. Pero es que esto se va a producir indefectiblemente porque a menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero indefinidamente, pues tendrá que subir los precios, es que no hay otra solución. A subir precios franceses, a subir precios, que si no, no podéis hacer negocio. Bueno, pues los de Ouigo han respondido que ellos del negocio algo saben porque llevan 10 años en Francia y 3 años aquí, que en contra de lo que dice el ministro esperan entrar en beneficios ya en este año 24 y que están democratizando la alta velocidad. Esto de democratizar se ha puesto muy de moda, se lleva mucho, ¿no? Bueno, y se llevaba mucho ya cuando lo decían las compañías aéreas del low cost, cuando empezó el low cost aéreo, ¿no? Y las grandes aerolíneas se quejaban de que estuvieran vendiendo billetes de Madrid a Ámsterdam a 50, 40 euros. Decían, ¿qué negocio es ese, no? Bueno, dicen los de Ouigo, en nuestros trenes cabe más gente en cada viaje y por eso podemos rentabilizar mejor cada viaje y por eso podemos cobrarles menos a los usuarios. Si llenamos el tren, pues lo tenemos hecho, el margen comercial. Digo, el tiempo dirá si los precios suben o no suben en la alta velocidad, pero estará usted conmigo en que esto verá un ministro del gobierno Sánchez yendo a la guerra con el francés, que es Macron, en la confianza de que acabe encareciendo el precio de los billetes. Es un escenario inédito de conflicto político, comercial, hispano-francés. Y no diré choque de trenes, que si no Raúl del Pozo me lee la cartilla por tirar del tópico. Carlos Alsina en Onda Cero.